La enseñanza y el aprendizaje de la historia en México, datos de su trayectoria en la educación secundaria. La educación obligatoria en México ha sufrido cambios importantes a lo largo de su vida independiente. El liberal José María Luis Mora proclama que el elemento más importante para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y el ejercicio de la razón, y eso solo se logra con la educación. Hablaré de 4 grandes periodos. El primero es construyendo la historia, que va desde 1821 a 1860. Tras ser México fruto de la Nueva España, era necesario que la historia se estableciera. Fue hasta 1854 cuando se impactó de manera definitiva en la secundaria o el primer ciclo de preparatoria. Sus métodos de enseñanza fueron el objetivo de la reflexión. El segundo es inserción curricular de la enseñanza de la historia de 1869 a 1920, hace más de un siglo. El triunfo de los liberales y el fin del movimiento revolucionario trajeron consigo grandes cambios en la enseñanza de la historia por razones obvias. Para comenzar, se consolidó un sistema educativo nacional, la vinculación entre la labor docente y la teoría pedagógica. Los docentes comenzaban a cuestionarse, proloquio, la enseñanza con letra entra. Se incluyeron relatos familiares para abordar a la historia de México, algo que sin duda era entretenido, pero poco a poco dar un objetivo, pero dar paso a la historia universal de manera efectiva. Los hombres como Carrillo, Lauste, Reutemann decían que la enseñanza se enseñaba de una forma rutinaria y aunque no prohibían la memorización, se oponían al uso exclusivo de la misma. La institucionalización de la historia 1921-1960. Comienzan algunas problemáticas que persisten hasta el día de hoy. La falta de adaptación de los programas de los libros de texto al lenguaje de los alumnos. Se perseguía enseñanza de la historia que sirviera para la vida, pero la enseñanza de la historia mediante nombres, fechas, lugares, seguían saturadas en las aulas. La memorización. Se seguía al pie de la letra los planes y programas, pero lo bueno era que al menos la intención era trabajar la historia vinculada con las demás materias, realizar croquis, el uso de mapas para la localización geográfica de los hechos y además de valerse de proyecciones cinematográficas para discutir y reflexionar, entre otras cosas. Y por último, la historia de centro de debates en México en la actualidad. En estos 4 periodos que van desde los años 70 al 2014 se presentaron diferentes cosas. La primera reforma educativa fue en 1974 mediante una consulta ciudadana para cambiar los programas de estudio, y el segundo en 1975 para darse a conocer el nuevo currículo de ciencias sociales. Como casi siempre pasa, se estaba copiando un modelo que no era acorde a la realidad mexicana. Fue entonces que entró en polémica y la oposición de esta reforma curricular. Se abordó que el sistema por áreas se estableciera solo en secundarias de una nueva creación, coexistiendo ambos sistemas hasta 1993 por áreas y por asignaturas. La educación secundaria fue obligatoria desde 1992. Eso ayudó bastante. A partir del nuevo ciclo, se buscó que el objetivo principal de la historia fuera evitar la memorización, y así se busca que los alumnos, más que ver el paso y quienes quieren participar, que analizaran por qué el contexto que impactaba, y la verdad que aún no se logra. Cuando la etapa de la reforma en 2006 llega, se busca que el alumno se convirtiera en una persona autónoma y en trabajar del docente antaño expositor se transformara más bien en un guía. El programa era interesante porque tenía un carácter
enfocado didáctico, planteado que el adolescente en realidad se podía contribuir a las clases de manera más efectiva y sobre todo se propusieron tres ejes para la enseñanza de la historia y que posteriormente se convirtieron en las competencias obligatorias: comprensión del tiempo y el espacio histórico, manejo de información histórica, formación de una conciencia histórica para la convivencia. Sin embargo, y con las reformas aplicadas en 2013 y 2018, queda claro que la enseñanza de la historia se requiere de un agente capaz que se atreva a dejar al lado sus inclinaciones ideológicas, políticas y además de no crear una beligerancia en la mente de los jóvenes que a pasar inician de su vida. Es cierto que la historia no es una verdad absoluta, pero debemos darnos cuenta que la historia no es como se utiliza como un cebo al que se quiere adquirir a los que no se tienen un ritmo. A la historia no sea vista como un putaño de mentiras para los débiles y faro para los desorientados. Hagamos la diferencia, porque sabemos que en problemas hay demasiadas. Sin embargo, el espíritu del docente es remar en contra de las corrientes y el beneficio a todos aquellos a los que queremos enseñar.